es que el oído de Dios se haya agravado para oír, ni la mano de Dios se haya agravado para salvar, sino que nuestras iniquidades y nuestros pecados. ¿Qué ha hecho el pecado? Ha hecho división entre Dios y nosotros. Bueno, esos versículos que acabamos de mencionar en Juan capítulo 9, hubo una persona. Todos los judíos fueron instruidos en la ley. Ellos conocían lo que decía la ley. Pero hubo una persona a quien Dios le reveló es eso que está en Isaías 59:1 y dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién les decía esa persona? ¿A quién les decía, sabemos que Dios no oye a los pecadores? A los que se sabían la Biblia de memoria. Curiosamente, ellos estaban muy enojados contra la persona que les estaba diciendo eso. ¿Ya saben quién es? Pero esta persona que les estaba diciendo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿de dónde sacó eso? Si él es judío, lo tuvo que sacar del Antiguo Testamento. Lo sacó de Isaías 59:1 y 2. ¿Qué dice? El pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Entonces lo que está hablando aquí la Biblia es algo histórico, es para ver como un libro de historia. Hay personas que únicamente pueden ver la Biblia en ese sentido. La Biblia, ¿cómo los llama? El hombre natural. Así los llama la Biblia, ¿no? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Cómo se han de discernir espiritualmente? Entonces el hombre natural percibe lo que es de Dios, no percibe. Entonces, ¿qué va a hablar de la Biblia? Historia, historia. Solamente va a hablar así, como si fuera un libro histórico. Únicamente va a hablar de esa manera. Pero el Hijo de Dios, ¿qué puede ver? Puede ver el lenguaje espiritual. ¿Qué dice ese versículo 3 que leímos? ¿Está hablando historia? Es que se refiere a cuando el pueblo estuvo esclavizado en Egipto y cuando salió de Egipto. La esclavitud de Egipto, ¿acaso simboliza algo histórico únicamente? Está hablando la esclavitud de nosotros. En la Biblia aparece la palabra esclavitud, sobre todo para referirse a cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Salió de la esclavitud de Egipto. A eso se refiere el Antiguo Testamento. Más que todo, cada que se habla de esclavitud, se refiere más que todo a ese pasaje, a la salida del pueblo de Dios de la esclavitud, cuando estaban esclavizados por los egipcios. Pero nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 32, un versículo que esta no sabemos de memoria, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dijeron las personas que se sabían el Antiguo Testamento de memoria? ¿Qué le dijeron a Jesús? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ellos cómo estaban viendo? Estaban viendo en modo natural, el hombre natural. ¿Podían ver lo que es del Espíritu? No. ¿Cómo dice exactamente ese versículo de Juan, capítulo Juan, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer ese versículo. 1 Corintios 2, 14. ¿Cómo dice más exactamente? 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo lo había parafraseado, pero bueno, leyéndolo, wow, cada palabra tiene un significado. Para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios, que son locura. Entonces, ¿cómo van a ver la Biblia? Como historia. Cuando Jesús les dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿Jesús de qué estaba hablando? Jesús está hablando un lenguaje espiritual. Ellos se veían esclavos, ellos manifestaron. ¿Cómo dices tú, seréis libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? ¿Por qué ellos se expresan así? Ellos no que se saben de memoria, se lo sabían de verdad, no era mentira. Ellos fueron instruidos desde niños, ellos se aprendieron por lo menos el Pentateuco. ¿Y qué aparece en el segundo libro de la Biblia? En Éxodo. Aparece cuando el pueblo de Dios había sido esclavo. Entonces, ¿es algo histórico solamente por ver historia? Siendo esclavo de Egipto. No, no es algo histórico. Está hablando de cada ser humano. Lo que dice el versículo 1 y 2, de los primeros dos versículos de la Biblia.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Está refiriéndose a algo histórico, geográfico? Para que nos imaginemos el Big Bang. No, no está hablando así. Está hablando de nosotros. Cuando la Biblia habla de la tierra, aquí estando en Jeremías en especial, vamos a ver cuando dice, oye tierra. ¿La tierra tiene oídos? Cuando vemos esa expresión, oye tierra, está hablando de nosotros. ¿El ser humano de qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Oye tierra, nos está hablando a nosotros. Entonces cuando dice en el principio, cuando habla del principio, que la tierra como estaba desordenada, vacía, en tinieblas, ¿se está refiriendo a nosotros desde el principio? Sí. ¿Cuál es el principio de cada uno de nosotros? Se llama cuando fuimos engendrados. Ese es el principio de cada uno de nosotros. En el momento que se unió el óvulo con el espermatozoide. Pero cuando se une el espermatozoide con el óvulo, ya se llama fuimos engendrados. Desde el vientre, lo dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que estaba toda la humanidad desde el vientre? Separados de Dios, apartados de Dios. ¿Desde dónde? Desde la matriz. No habíamos hecho ni bien ni mal. El ser humano en modo natural mira y juzga por la ciencia del bien y del mal, es decir, está en las manos de Satanás. Al decir que juzga por la ciencia del bien y del mal, suena algo ligero, ¿no? Suena algo sencillo. Está recibiendo el mismo corazón de Satanás. Está viviendo con el mismo corazón de Satanás. Por eso Jesús dijo, hace poquito lo consideramos, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién le decía? ¿Solamente a los que estaban ahí? No. Le estaba diciendo a toda la humanidad. La Biblia no está hablando datos históricos, no es para que tú aprendas, es que ellos. No. Cuando una persona lee la Biblia, ¿qué ve? Ahí se ve a sí mismo. ¿Quién? Bueno, todo el mundo no se ve así. Todo el mundo no se ve inscrito en el libro de la vida. La mayoría de las personas, ¿cómo ven la Biblia? Para ellos, está hablando de ellos, está hablando de tal cultura, está hablando de tal época. Así algunas personas ven la Biblia en modo natural. El versículo que hemos considerado el día de hoy, Isaías 52:3, ¿qué dice? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Si uno sigue leyendo el versículo siguiente, parece que está hablando algo histórico. Para algunas personas es así, no ven más que historia. Pero cuando miramos este versículo, ¿qué es lo que está hablando de que fuimos vendidos? Lo que acabamos de decir ahora es, la Biblia está hablando de cada uno de nosotros. De balde fuisteis vendidos. Entonces, ¿quién nos compró? ¿Y cómo nos compró? ¿En qué momento nos compró? En Génesis 3 vemos que el ser humano pasó de la vida a la muerte. Dios dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y llegó ese otro, que no era Dios, y nos habló lindo. Nos dijo cosas que nos parecieron interesantes. Habló a nuestro ego. Esa voz diferente a la de Dios, como dice el Nuevo Testamento, dice, fuimos engañados. En Adán y Eva fuimos engañados. La Biblia no habla, es que Adán y Eva, ellos. Algunas personas cuando leen la Biblia van a ver así, ven a unos, ven a otros, ven una cultura, otra cultura, leen la Biblia como si fuera un libro histórico. Pero la Biblia está hablando de nosotros. Por ejemplo, ese versículo que leímos, de balde fuisteis vendidos. ¿A qué cosa fuimos vendidos? ¿Y por qué tenemos que ser rescatados? ¿Cómo dice la parte final de ese versículo 3? Dice, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Bueno, o sea, ¿fuimos vendidos como esclavos? Sí. Ahora, ¿solamente se refiere a lo que está escrito en Éxodo? No. Lo que está escrito en Éxodo habla también de nosotros. De balde fuimos vendidos. ¿Nosotros hicimos algo? No, solamente fuimos engañados. Ahora, ¿realmente se involucró nuestro querer, nuestra decisión? Hay personas que cuando leen Génesis 3:6 dicen, sí, porque ahí dice, Eva vio, a Eva le pareció. ¿Eva cómo le pareció ese árbol? Agradable, codiciable, bueno para alcanzar la sabiduría. Así dice que Eva vio. Pero cuando nosotros leemos el versículo anterior, el 5, sin ir muy lejos, Satanás implantó eso
en el ser humano. Por eso dice la Biblia, Eva fue engañada. No dice Eva decidió. Eva usó libre albedrío. Esa expresión no aparece en la Biblia. Esa expresión la entiende el hombre natural. El hombre natural acuñó una frase, libre albedrío. Es que tú eliges, tú decides, tú. Eva decidió, parece. Si uno lo lee solamente como el hombre natural, Eva decidió. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, la Biblia dice, cada uno con su compañera. Solamente cogemos ese versículo, parece que Eva decidió. Cuando leemos el Nuevo Testamento, Eva fue engañada. Una persona que fue engañada decidió. Una persona que fue engañada, hago esta pregunta. Una persona que fue engañada, esa persona decidió. Por ejemplo, ustedes van en transporte público y ustedes tienen su celular. Y una persona se tropieza con ustedes. Ay, disculpe, qué pena. Y sal con cuidado. Y esa persona se va y se baja del bus. Cuando ustedes van a buscar su celular, ¿se acuerdan que se tropezaron con esa persona? ¿Ustedes se dieron cuenta? No se dieron cuenta. ¿Ustedes decidieron que esa persona se llevara su celular? No, no. Cuando una persona está engañada, ningún libre albedrío, esa expresión no es bíblica. Primero que todo tengan en cuenta eso, la expresión libre albedrío no es bíblica, no aparece en la Biblia. Ciertamente nosotros a veces la hemos tenido que usar en algún seminario bíblico, en algún evento, por las personas con las que estamos hablando. Ahora, no cojan una regla. Aquí hemos hecho un énfasis bastante grande en no repitan lo que diga otro ser humano. Por más que predica lindo, predica hermoso, no repitan como loros. ¿Qué es lo que deben repetir? La palabra de Dios. Deben repetir el corazón de Dios. Hace poco alguien me dijo, pero es que yo escuché un pastor mencionó el libre albedrío y estaba enseñando que sí, que el libre albedrío, y estaba diciendo que sí, que el libre albedrío, porque en la Biblia dice, cuando esa persona me dijo así, le conté lo que les estoy contando a ustedes, y le dije, Eva decidió, no, Eva no decidió, pero entonces, ¿por qué él dijo así? ¿A qué personas? Era un video, y le dije, ¿a qué persona le está hablando? Era a líderes y pastores. Por eso, le está hablando a líderes y pastores, no a ti. Le está hablando a líderes y pastores que no son salvos. Está usando una expresión que ellos entienden, que ellos aceptan de manera natural. Si tú miras todas las 6 conferencias de ese evento que se hizo para pastores, al final, ¿a dónde se quería llevar a los líderes y pastores? A que recibieran la salvación. Entonces tú no puedes coger, es que tal persona dijo, entonces tú vas a repetir como un loro, o tus prédicas van a ser un repetir lo que dijo otra persona. No. Incluso no repitan lo que yo les estoy diciendo. Quédense con la palabra de Dios. O sea, no vayan a decir, Matusalén dijo así. No hablen así. De nadie. ¿Qué es lo que tienen que decir? Eva, cuando miramos el versículo, eso es diferente porque están hablando de la Biblia. Yo lo que estoy aquí es guiando hacia lo que está en la Biblia. Pero si las personas repiten lo que yo estoy diciendo, son seguidores de hombres. Si las personas repiten lo que está diciendo el pastor, Samonín, el evangelista tal, el anciano tal, si las personas repiten, están siendo seguidores de hombres. ¿Están poniendo la mirada en Dios? No, en los hombres. Por eso se atreven a decir, es que yo oí una conferencia donde el pastor nombró. Entonces vas a hablar positivismo, porque cuando hablamos en conferencias de email para personas, sobre todo en las cárceles donde no nos dejan entrar con la Biblia, yo duré 1 año dando conferencias de email. No iba a decir ese nombre, conferencias de mentalidad. O sea, llamamos así conferencias de mentalidad a conferencias hechas con la Biblia, con versículos de la Biblia, pero sin nombrar la Biblia, sin nombrar ningún nombre que aparezca en la Biblia. Entonces, les hablamos prácticamente el mundo espiritual sin decir en la Biblia, en Mateo, en Marcos, sin decir así. Le podemos contar la historia de alguien. La historia de Mike Tyson, por ejemplo, una de las que me acuerdo mucho, la historia de Mike Tyson. Entonces, cuando contamos la historia de Mike Tyson, él confió en sí mismo. Él tenía un mentor, que era Cus D'Amato. Pero llegó el momento en que Cus D'Amato murió. ¿Qué pasó con Mike Tyson? Ahí se acabó. Mike Tyson no era nada sin su mentor. Cuando le estamos contando a las personas empiezan a... ¿sabe qué? Mientras usted contaba eso, me acordé que en la Biblia habla sobre la autoconfianza, negarnos a nosotros. Cuando las personas empiezan a hablar así, entonces esa persona entendió el lenguaje espiritual que le estamos hablando. En conferencia, una vez pasó así, estábamos hablando del hermano Julio. El hermano Julio, él fue
una conferencia de mentalidad, donde vamos a hablar el corazón de Dios, pero nos prohíben usar la Biblia. Cuando nos prohíben usar la Biblia, bueno, entonces sin usar la Biblia y sin decir el apóstol Pablo, sin decir así, vamos a hablar con un ejemplo de la actualidad. Entonces, el hermano Julio, él, antes de ser hermano, él estaba en drogadicción. Él se fue a Estados Unidos, de México se fue a Estados Unidos, porque él quería lo que llaman el sueño americano, ¿no? Él quería dinero, 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 él se fue. Pero resulta que sí, ciertamente ganó, pero probó la droga. Solo la probó. Sí, esa experiencia fue agradable, sí, fue agradable, pero lo esclavizó. Llegó el momento que él no pudo salir. Él ya no pudo salir de la esclavitud. ¿Y dónde vino a parar? En las calles. Con la ropa rota, ropa sucia, orinándose en la ropa. Por la droga. Por la droga una persona llega a esa condición. Entonces él llegó a esa condición. Y cuando él estaba en esa condición, pues él convivía con personas habitantes de la calle. Vagabundos, gamines, indigentes. Tienen diferentes nombres en diferentes países. Él llegó a convivir así. Pero él un día que él varias veces fue arrestado porque una persona que está consumiendo droga generalmente tiende a robar y ese tipo de cosas. Entonces él varias veces fue arrestado y fue llevado a centros de rehabilitación. Pero en los centros de rehabilitación él no podía oír, él no podía oír. Y él estaba ahí y hacía así cuando el expositor estaba hablando, o sea, pareciera estuviera colaborando porque habían policías ahí, todo el mundo, ¿para qué los llevaron ahí? Para no meterlos a la cárcel. Entonces, para no meterlos a la cárcel los llevaban a centro de rehabilitación, pero ellos tenían, ¿qué les decían? ¡Presten atención! ¡Escuchen! Una persona así, el corazón ya se quebranta y va a escuchar. No, al contrario. Puede hacer teatro, sí. Pero a la vez está pensando en, mirando por ahí debajo, hablándose con otro, codeándose, se están mirando, están haciendo... No tienen nada que ver no están escuchando a la persona que les está guiando para que puedan ser libres de la adicción, no. Aunque lo invitaron a ellas, pero no le están escuchando. Entonces resulta que un día, Julio estando así en un parque durmiendo, se despertó y tenía mucha hambre, porque mientras está el efecto de la droga, no se siente hambre. Pero quién sabe cuántos días llevaba sin comer y solamente con el efecto de la droga. Pero se quedó dormido cuando se despertó, ya salió el sol y la gente estaba trotando en el parque. Estaba la gente trotando. Él veía a la gente bien vestida, trotando. Él no quería que se acercaran a él porque él sabía que los olores de él, en ese momento que pasó el efecto de la droga, los olores que salían de él eran desagradables para él mismo. Entonces no quería que se acercaran a él. Pero él estando así sentado, mirando a las personas, sintió hambre. Entonces como sintió hambre, ya había pasado el efecto de la droga, entonces él rápidamente fue a buscar en la caneca y encontró una bolsa de pan. Entonces empezó a comer pan y ese pan le sabía rico porque tenía hambre. Y comió y comió. Cuando se sació, ya iba a sacar una tajada más, pero alcanzó a ver algo, hongos. Miró bien. Todo el pan estaba podrido. Estaba en descomposición, estaba lleno de hongos, estaba muy mal. Pero solamente él cuando le dio asco, a él le dio asco. Pero él ya había comido mucho, pero le dio asco. Entonces en ese momento él pensó, él solamente en ese momento tuvo un momento de lucidez. ¿A qué hora llegué yo? ¿A qué hora llegué a estas circunstancias? ¿En qué momento llegué? Yo vivía ya con mis padres, ahora me vine a ganar dinero, gané dinero, pero me arrastró un vicio que yo no sabía que me iba a arrastrar y ya ahora me esclavizó, me tiene así a la nariz ya. Entonces en ese momento él estaba meditando y vio gente trotando, veía parejas de esposos. Entonces él veía un esposo bien arreglado, bien elegante y como bien. El que estaba indigente, Julio, pues él estaba todo encorvado, todo tirado ahí en el suelo, todo así. Pero entonces veía a otra persona trotando bien. ¿Sí? Y lo veía con su esposa y la esposa bonita. Entonces cuando él vio, él pensó, ay, yo podré casarme, podré tener una esposa así, bonita. Así él pensó, yo podré. En ese momento de lucidez, él, ¿sabe qué hizo él? Voluntariamente, voluntariamente, él quiso ir al centro de rehabilitación. Estando en el centro de rehabilitación, él escuchó cómo las primeras palabras del instructor le dijo, si ustedes hacen exactamente lo que yo les voy a decir, ustedes van a poder salir de la adicción a las drogas. Él cuántas veces había estado en esas conferencias, las había escuchado en el orden, pero nunca había escuchado. Había estado ahí y había hecho, parece que había estado ahí,
parece que hubiera prestado atención. Ah, sí, bueno, excelente. Pero realmente nunca había escuchado. Pero esa vez él fue a oír. Sus oídos fueron a... Ese momento de lucidez le abrió los oídos. Entonces él escuchó atentamente. ¿Sabe qué pasó? Se rehabilitó de las drogas. Él recibió la salvación, ahora es hermano. ¿Sí? Nosotros compartimos así en cárceles, en lugares donde no nos dejan entrar con la Biblia y se llaman clases de mentalidad. Bueno, ese paréntesis gigante fue por las clases de mentalidad. Pero ya, cerrando ese paréntesis, donde no hablamos clases de mentalidad, donde hablamos directamente con la Biblia, ¿cuál es esa esclavitud? La que llevaba, por ejemplo, a Julio. ¿Cuál es esa esclavitud que lleva al alma de las personas a estar separados de Dios? Entonces, cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se lo dijo a personas que se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Pero esas personas, ¿cómo veían Éxodo? Como un dato histórico. Sí, es que durante tantos años, 430, estando ahí esclavizados así, y al final entonces 600,000, solo cifras, números, pero no se dan, no se ven, nunca se pueden ver ahí. Pero Jesús les está diciendo a cada uno de los que está ahí, ustedes son esclavos. Cuando Éxodo habla de esclavitud, no está hablando de ellos, el año tal y tantas personas y durante tantos, no, está hablando de ustedes. Cuando la Biblia habla de esclavos, está hablando de ustedes. Entonces más adelante, 2 versículos más adelante, eso está en Juan 8:32, pero en Juan 8:34 Jesús explica de qué es que hemos sido esclavos. Jesús lo explica del pecado. Cuando recién empezamos el en vivo del día de hoy, hablamos de Isaías 59, versículo 1 y 2, donde dice que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. ¿Qué cosa? El pecado ha hecho división. Nosotros tenemos acceso a Dios en modo natural. El ser humano no tiene acceso a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Jesús les está hablando y Jesús les está diciendo, bueno, en el versículo 34, la esclavitud que ustedes tienen es del pecado, ustedes son esclavos del pecado. Ellos se veían esclavos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nosotros nunca hemos sido esclavos? El versículo 33. Entonces Jesús ya les aclara, ¿de qué es que son esclavos? Del pecado. ¿El ser humano se da cuenta? No se da cuenta. La palabra que menos nombran en las iglesias es la palabra pecado. Y cuando la nombran es para hacer que las personas se sientan pecadores por obras. Lo peor, sacan el pecado de contexto. ¿Qué dice este versículo 3? ¿Qué dice? Presten atención. ¿Qué dice la parte final? Dice, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Nosotros no fuimos esclavos del pecado porque nosotros quisimos. Es que yo la semana pasada dije una mentira. Así te han hecho ver el pecado para que tú no sepas que tú fuiste esclavo de balde. ¿Cómo te convertiste en esclavo del pecado? De balde. Yo no hice nada para convertirme. No, fuiste engañado. Entonces, si yo fui engañado y ahora soy pecador porque fui engañado, no, pues ¿cómo salgo de acá? Dios, ayúdame, sé propicio a mí. Ya entendiste. En el momento que logras entender de qué manera fuiste pecador, en ese momento necesitas que te salven. Cuando necesitas que te salven, a ella te podemos explicar el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva. Lo que dice la última parte de ese versículo 3. Leamos qué dice esa última parte. Dice, por tanto, sin dinero seréis rescatados. ¿No tengo que hacer nada? No, porque tú no fuiste pecador por algo que tú hiciste. Tú fuiste pecador, ¿cómo lo dice Romanos 5:12? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Todo ser humano quedó igual que como Dios le dijo a Adán. ¿Dios qué le dijo a Adán? Dios le dijo, el día que comas ciertamente morirás. ¿Yo quedé muerto igual que Adán? Sí. ¿Yo quedé convertido en pecador igual que Adán? Sí. Eso es lo que dice la Biblia. Por un hombre entró el pecado al mundo. Tú como desde antes de nacer, ¿cómo fuiste pecador? ¿Cómo hiciste para ser pecador desde antes de nacer? Por Adán. Pero yo no había nacido, yo todavía no conocía, yo no sabía que era codiciar. Ya, desde el momento que eras un óvulo fecundado por un espermatozoide y empezó la reproducción. ¿Han visto las películas, no? ¿Cómo se reproduce? Se divide esa célula y empieza a crecer, a crecer, a crecer y ya salen lo que salieron ustedes. Entonces, en ese momento,
¿Cómo eran? Ya eran pecadores. Por Adán. Entonces, qué dice el versículo 19? Como la buena nueva. En el versículo 19 está la buena nueva. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo, Romanos capítulo 5, versículo 19. Ahorita parafraseamos el versículo 12, donde dice que somos pecadores por Adán. Eso es lo que dice el versículo 12. No porque tú codiciaste, porque tú saliste y miraste. No, no, la Biblia no habla así. La ley sí tiene un sentido, que tú quedes encerrado bajo pecado. Vamos a mirar. ¿Qué versículo? Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice este versículo, ¿no? Los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo una persona fue constituida justa? Aquí dice, volvemos a leer, presten atención que aquí está la clave para que una persona pueda recibir la salvación. Las personas que ya se dieron cuenta de qué manera son pecadores, acá con este versículo pueden ser libres del pecado. Solo presten atención, aquí está el secreto, aquí está el evangelio resumido. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El que obedeció fue Jesús. O sea, por Jesús, ¿yo soy justo? Sí, eso lo dice la Biblia. Aquí está súper resumido, pero nosotros lo hemos explicado a través de un pasaje del otro. La Biblia no es para leerla como algo histórico. La Biblia es espiritual, es el mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay pasado, presente, futuro. No existe lo que nosotros llamamos historia, no existe. Ya todo se ha hecho. Jesús, ¿quién es? El alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Podemos entender eso? No, no lo podemos entender. Porque para nosotros hay una cronología, hay un tiempo. Pero en el mundo espiritual es el mundo eterno. Lo que se hace en el mundo espiritual es para siempre. Lo que hacen los hombres es temporal. Cuando una persona se siente pecadora por algo que hace, o sea, no conoce que bíblicamente se es pecador por Adán, cuando una persona se cree pecadora porque, dije una mentirita, esa persona, mientras está en la iglesia, le colocan música, levanten las manos, los hijos de Dios, un grito de júbilo, y la gente grita y llora, y sale sintiéndose, ya, Dios me perdonó, Dios, se siente bien, se siente. Esa sensación de que es libre del pecado porque cantó una música linda, porque el que tocó el bajo, pum, 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 el que tocó la guitarra eléctrica, el que tocó la batería, todo era tan lindo, tan armonioso. Entonces tú te sientes que estás bien con Dios, te hacen sentir. El pastor te dijo que eras hijo de Dios. Levanta las manos, Tú lloraste, ese día tú lloraste por esa mentira que tú dijiste, tú lloraste. Entonces tú te sientes bien, ya Dios me perdonó. Entre semana, ¿otra vez no te vas a volver a sentir pecador? Sí, otra vez. ¿Qué necesitas? Otra dosis de música, de batería, de guitarra eléctrica. Necesitas otra dosis de emoción y emoción y emoción. Lo que el ser humano hace para solucionar el problema del pecado está en sus emociones. Entonces, ¿es verdadero? No, es temporal. Es tan temporal como cuando alguien enamorado de su enamorada, de la novia que tuvo, le dice cosas lindas y le hace cartas y en las cartas dice te amo y todo ese sentimiento, años después, cuando están hablando del divorcio y de quién se va a quedar con los niños, de quién tendrá la custodia de los niños, se dicen vulgaridades, dicen yo detesto el día que la conocí, detesto el día que tuve contacto con usted, no sé por qué la tuve que conocer, y dicen vulgaridades. Mejor dicho, yo no quiero volver a hablar con usted nunca. Usted se va a hablar con mi abogado. Devolvamos el video. Te amo. Esas cartas donde decía te amo, te amo. Y lo que sintió en ese momento, lo que sentía mientras decía te amo. Todo lo que el ser humano hace es temporal. Es temporal, dura un tiempo. Entonces, si la persona se siente que se libró del pecado porque fue a una iglesia y lo hicieron sentir bien, en el transcurso de la semana va a volverse a sentir mal. Se siente bien, se siente mal. Se siente bien el domingo, se siente mal el resto de la semana. Se siente bien el domingo, otra vez se siente mal. Un sub y baja.
¿Sabe cómo se llama ese sub y baja? A veces no se siente condenado, no se siente, no siente. A veces se siente otra vez condenado. Ay, dije una mentirita. Luego no se siente condenado, otra vez se siente condenado. Ya para finalizar, hay un versículo en la Biblia que dice, Romanos 8, ninguna condenación. Los que están haciendo sub y baja, condenación, condenación, no condenación. Euforia, emociones, música, música. Luego, condenación. Entre semana, condenación. Otra vez, no condenación, música, música. Y cosas lindas y palabras hermosas. Y tú eres hijo de Dios y levante las manos los hijos de Dios. Así entonces, no condenación, condenación. No condenación, condenación. No condenación, condenación. Pero cuando tú logres estar en Cristo Jesús, ¿qué dice ese versículo? Para ti no habrá ninguna condenación. Ya ese sub y baja así, a veces no, a veces sí, a veces no, no existirá. Ese sub y baja, ¿por qué existe? Porque te estás apoyando en ti mismo. Estás mirando el pecado en ti mismo. Ahora, si esto que hemos dicho hoy te genera una especie de confusión, no te preocupes. Eso es bueno. Eso es bueno porque estás a punto de salir del engaño. Satanás engañó al mundo entero. Aquí te queremos mostrar con la Biblia cómo fuiste libre del pecado, cómo el ser humano, cómo toda la humanidad fue libre del pecado. La gente, ¿por qué se va al infierno? Porque no logra creer lo que está escrito en la Biblia. Aquí te lo vamos a mostrar, vez tras vez tras vez. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Si tú nos escuchas, nosotros no estamos haciendo esto a cambio de dinero, no te vamos a pedir dinero. Nunca vamos a hacer, ni siquiera insinuar, algo que aprendimos por la iglesia. Nunca ni siquiera insinuar. Aquí yo les he contado testimonios de cómo Dios me ha dado. Y de pronto usó un hermano para darme, pero cuando les cuento de testimonios, cuando ya me dio. Pero nunca, así yo venga acá un día con ojeras y ustedes me vean como sin voz y pronto pensarán, ay, no ha comido así. Yo tengo que estar como riéndome. En el momento que Dios me dé la comida, en ese momento les diré, yo no había comido y Dios me dio, sí. Pero llegar y, ay, ¿saben qué? Hoy creo que no vamos a compartir porque es que no he comido, llevo 3 días sin comer. Eso se llama insinuar. Bíblicamente, el justo, el que es justo, tiene un padre. Su padre, ¿quién es? Dios. Y nosotros no necesitamos mendigar. El justo no mendiga. No he visto a hombre justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nuestro Dios nos da todo. ¿Quiénes sí mendigan? Las personas que dependen de los hombres. Las personas que dependen de que los demás los vean como un indigente. ¡Ay, me regala una monedita! No, eso es mendigar. Ese es el ser humano cuando no tiene a Dios. Cuando tiene a Dios, no se preocupe. En la Biblia dice que comparta el reino, que comparta el evangelio, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Aquí no tenemos interés de tu dinero. No nos interesa nada. No nos des nada. No queremos nada de ti. Solo queremos que escuches lo que nosotros escuchamos para ser salvos. Yo recibí la salvación gratis. Como dice el versículo, ya lo perdí. Pero, como dice, dice que fuimos rescatados sin dinero. Así dice, fuimos rescatados sin dinero por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir para que nosotros fuéramos libres, libres de la condenación del pecado. Por eso, el que está en Cristo, ninguna condenación hay para él. Pero la persona que es todavía pecador por sus obras, porque dije una mentirita, porque esa persona no conoce qué es el pecado bíblicamente, no conoce los versículos que hemos considerado el día de hoy. Por tanto, está en un lugar que la gente conoce como iglesia, pero que delante de Dios no es iglesia. ¿Va a seguirse sintiendo condenado? Sí. Pero si llega a estar en Cristo, para esa persona ninguna condenación habrá. Aquí hay más de uno que después de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 2 años han recibido la salvación y te pueden dar testimonio de cómo fueron libres del pecado de una vez y para siempre. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grandes son tus tesoros, tus secretos, que son como secretos para nosotros. En modo natural no los podemos ver. Si no es porque tú nos sellaste con el Espíritu, nos permites ahora a leer un texto que nunca habíamos leído, o que bueno, habíamos leído pero rápido ahí de pasada, pero permites que al leerlo en un solo versículo podamos explicar el Evangelio. Así como hizo Felipe, dice la palabra que Felipe, abriendo su boca desde ese versículo que le nombró, el etíope, le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Eso quién lo puede hacer? Solamente un justo. Los impíos que necesitan preparar. Los impíos necesitan tener un orden, un principio, una conclusión, un contenido, etcétera, etcétera. El ser humano depende de lo que prepare para quedar bien delante de los hombres. Pero permite, Padre, que nosotros nunca sucumbamos ante las técnicas humanas, técnicas para elevar el ego, para quedar bien. Empezando desde la forma como se tiene uno que vestir para impactar a las personas, tienen que ponerse corbata, tienen que afeitarse y un poco de cosas que el ser humano espera en alguien que le vaya a hablar de Dios. Pero permite, Padre, que nosotros no miremos las apariencias como tú no lo haces. Tú no miras las apariencias. Tú lo único que miras es el corazón. Te pedimos, Padre, que las personas que se han conectado, que han escuchado y que llevan tiempo escuchando y no habían recibido la salvación, permite que hoy sea día de buenas nuevas. Permite que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.